Ser agradecido es quizás dejar de lado el reproche, dejar de lado, ¿no es cierto?, los famosos cuestionamientos. ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué a mí? Y yo un día le dije a Dios, estando internado, me estaban por operar la pierna, tenía una munición de una 9 milímetros en mi pierna, y le dije, Señor, ¿por qué a mí? ¿Y sabe qué me dijo el Señor? ¿Y por qué no? O sea, ¿quién sos vos, no?, para que no te pasen cosas? ¿Quién sos que no te puede ocurrir nada? Porque en nuestra debilidad, hermano, se ve la fortaleza de Dios. ¿Cómo vamos a contar milagros de prosperidad si no hemos pasado por un hambre antes o escasez? ¿Cómo contaremos milagros de sanidad si no hemos pasado por un proceso de salud primero? ¿Cómo vamos a contar esos testimonios de libertad si no estuvimos primero oprimidos, quizás muy asfixiados en todo sentido? Entonces Dios es Rey, Él es soberano, Él hace como puede, donde quiere y con quien Él quiere. Nadie puede frenar la mano de Dios y las promesas de Dios sobre tu casa, sobre tu vida, nadie. Por más que se levanten envidiosos, chusmas, por más que se levante todo tipo de personas, lo que Dios tiene para ti, lo tiene para ti. Amén. Nada lo podrá frenar. Amén. Dios lo va a hacer. ¿Cuántos lo creen? Amén. Tome su asiento, mi hermano. Saludamos a todos aquellos que nos están viendo allí a la distancia, que nos están escuchando a través de los medios. Allí vamos a chequear el volumen porque el jueves estaba un poquito bajo. Yo quería escuchar al doctor Lucas y se escuchaba muy bajito, así que por favor chequemos que esté bien el volumen todo, ¿no es cierto?, en condiciones, para que nos puedan escuchar bien y nos puedan ver bien. Gloria a Dios. El grano de mostaza, como dice esa foto, es tan pequeñito, ¿no es cierto? Es como la cabeza de un alfiler. Es como la cabeza de un pequeño alfiler. Esa semilla tiene tanto potencial. Por supuesto que muchos la subestiman. Todos aquellos que hemos hecho en el colegio, no sé si hoy se hace, ¿no es cierto?, pero antiguamente se hacían las famosas germinaciones. ¿Cuántos de 50 años para arriba, ¿no es cierto?, hicieron germinación? Y cada uno llevaba su plantita, ¿no es cierto?, como un trofeo. ¿Ah? ¿Lo hiciste? Muchos se hacen los pibes, pero bueno, ya tiene usted sus abriles también. Y veníamos con un frasquito lleno de papel de diario y las plantitas, ¿no es cierto?, de poroto. Una gran planta de lenteja, ¿se acuerda? Unos tallos duros, rectos, como los del maíz. ¿Qué más? Garbanzo, poroto. Después lo usábamos para el locro. Pero una pequeña semilla, hermano, tiene tanto potencial. Por eso nunca subestimes el potencial de la minoría, o quizás de los que menos tienen, o de los que menos hablan, o de los que menos muestran. Nunca subestimes ese poder que hay en aquellos que están quizás muy avanzados en edad, o tal vez son muy pequeños, y como adultos quizás los mandamos a callar. Muchos de nosotros fuimos reprimidos, ¿no es cierto?, en nuestra niñez, porque nos decían, donde hablan los mayores,
los niños, y éramos espectadores de lo que pasaba en la casa. Hasta llegar casi a los 18 años, imagínense, 18 años reprimido. Usted capaz que no, tal vez ya era bastante picudo de chiquito y metía su bocadito, ¿no es cierto? Seguramente algún bofetón ligó, algún tirón de pelo, cuando te agarraban la patilla de acá abajo, te levantaban. Y vos iba con la patilla en alto, así. Llegaba al colegio y tenía la cara torcida. ¿Qué le pasó? Ni mamá. Cuando salíamos a trotar con la mamá, ¿no es cierto?, todas las tardes, ella detrás con una chancleta y nosotros adelante a full, ¿no es cierto? Porque algún lío nos mandamos, ¿no? No éramos ningún santito, éramos también ya bastante... Y hacíamos cada cosa tremenda. Entonces, nunca debemos menoscabar, mucho menos menospreciar, por supuesto. Sabemos que Dios a cada uno de nosotros nos ha hecho de una manera especial. Mire que los científicos hoy, tercer milenio, luchan para ver si pueden fabricar algo similar al ser humano y no pueden. Hacen robots para que laven los platos, robots para que puedan hacer tal o cual tarea, robots para que puedan fabricar autos y demás, pero no hay nada como la maquinaria perfecta que hizo papá Dios. Así que tú eres una persona especial. Amén. Si te miras al espejo tienes que valorarte como sos y no tienes que oír lo que la gente dice de vos. Porque vos no sos lo que la gente dice, sino lo que Dios dice de vos. Lo que Dios dice de vos son cosas importantes. Y si Dios dice que somos especial tesoro, bueno, somos especial tesoro. Real sacerdocio, linaje escogido. Dios quiere que cada ser humano pueda elevar su autoestima, pueda dar gracias por lo que Él es. Cada órgano funcionando en su lugar. Y hace que podamos estar en esta mañana aquí descansando, pero a la vez preparándonos, porque vamos a tener una semana realmente tremenda. Amén, bajo esa bendición de Dios. No sé cuántos lo creen. Si tú lo crees, Dios lo va a hacer. Si me ayudan entonces las chicas allá arriba. El grano de mostaza es el título de esta mañana. El tema específico de esto es, hermano, la fe en Dios. Diga conmigo, tengo que tener fe en Dios. El común de la gente dice, yo creo en Dios. ¿Te diste cuenta? Tus amigos, tus familiares, tus compañeros de trabajo, tus jefes, tus subalternos, todo dice, yo creo en Dios. Nosotros tenemos que creerle a, que es muy diferente eso. Creerle a Dios es creerle a su palabra, creer a lo que está escrito, creer a ese documento legal que ha permanecido durante tantos siglos y lo seguirá siendo, porque escrito está que el cielo que conocemos por cielo desaparecerá, la tierra que hoy pisamos desaparecerá. Pero mi palabra, dice Dios, no pasará, gloria a Dios, amén, sino que se cumplirá, gloria a Dios, amén. Apláudalo a Él, vamos. ¿Por qué es tan importante la fe en Dios y no en los hombres, ni en las instituciones? Porque nos permite trabajar con amor. ¿Para quién? ¿Para quién? Ok, para el Señor. Entonces nos permite trabajar con amor para el Señor, porque todo lo que hagamos tenemos que hacerlo como para... Si ayudas a una persona, ¿no es cierto? Si le das de comer a alguien que necesita, si le tiras un abrigo, si le das un calzado a alguien, lo tienes que hacer
¿no es cierto?, por amor y con amor, como para Dios. Amén. Entonces nos permite trabajar con amor para el Señor y así poder bendecir siempre a los demás. En esta casa, hermano, tenemos una visión que se llama dejar que otro sea. Dejar que otro sea es, hermano, quizás negarnos a nosotros un poquito y dejar que otro crezca. Porque el egoísta dice, quiero todo para mí. ¿Encontraste alguna persona así? Quiero todo para mí. Y el otro, que se las arregle. Dejar que otro sea es ayudar a que otro se desarrolle. Ayer cuando ya nuestra esposa, nuestra pastora, ya oficialmente es coach, ¿no es cierto? Certificó, así que la felicitamos. Gloria a Dios. Y ella es de pocas palabras, ¿ven? ¿Se dio cuenta, no? Por eso no predica mucho, porque es de pocas palabras. Entonces, cuando tiene que decir, bueno, un rosario, lo dice, pero cuando tiene pocas palabras, lo dice. Y dice, ¿no es cierto? Me dijo al oído, gracias por estar. Entonces, cuando ella estaba estudiando, bueno, con Romina, con Marco, con la familia, la ayudamos. Y muchas veces tuvimos que hacer tareas que ella hace habitualmente para que ella pudiera estudiar, para que ella pudiera prepararse. Fueron 2 años largos y medio casi, pero gracias a Dios que al fin lo logró. Cuando tú das un pasito al costado y dejas que otro crezca, hermano, Dios te va a bendecir. Porque cuando cumplas los sueños de otros, Dios va a cumplir los sueños tuyos. Amén. Una vez lo vimos en el Gran Miami, estábamos en un congreso llamado Expolit, estábamos con mi esposa y algunos amigos más, y apareció René González, un cantautor, pastor, una voz tremenda, que lo queremos traer y yo creo que pronto lo vamos a traer en nombre de Jesús para estos lados, autor de la canción Yo quiero una iglesia que ame al herido, ¿no es cierto? Y muchas otras canciones tremendas. Entonces todos estaban esperándolo a él. Y había un reflector grande como este en el escenario ahí. Y él dijo, muchos vinieron a escucharme a mí, pero hoy no voy a cantar. Se escuchó la multitud. ¿Por qué? Porque voy a cumplir el sueño a otra persona. Y él presentó a su esposa. Y apareció su esposa, tremenda, ¿no? En esos años tener un peinado de eso era... los religiosos estarían de los pelos, ¿no es cierto? Entonces apareció ella, ¿no es cierto? Con unos peinados así para arriba, otro para el costado. Y pusieron la música, hermano, y cantó unas canciones y él se fue al oscuro para allá y la dejó su esposa ahí. Ella estaba presentando sus producciones musicales y la gente se prendió, hermano, con la música de Damaris, impresionante, aplaudía, bailaba, saltaba, se agarraba de la araña de los reflectores, tremendo, ¿no? Entonces, cuando tú cumples el sueño de otro, Dios va a cumplir los tuyos. Amén. El propósito, hermano, el propósito es dar una nota de esperanza. Todo, diga todos. Un poquito más fuerte. De este lado no se escucha nada. De aquel lado no se escucha. Vamos todos juntos, ¿no es cierto? Todos tenemos que dar una nota de esperanza. Lo que este mundo necesita ya no es más grieta, separación, castigo, rencor, odio, burla, bullying y muchas cosas más. Lo que este mundo necesita es una nota de esperanza. ¿Quién puede dar la nota de esperanza? Aquel que la recibió primero.
Porque ante las dificultades de la vida tenemos que dar esa nota de esperanza, diciéndole a Edmundo, Raimundo y a medio mundo que hay un Cristo que perdona, que liberta, que salva, que ayuda, que lo va a sacar de esa condición, va a ser libre de esa drogadicción, va a ser libre de ese alcoholismo, va a ser libre de todo eso que lo está matando de a poco. Amén. La esperanza sigue siendo Jesús. Amén. Y el mensaje lo tiene la iglesia del Señor. Aleluya. Para este tema, el texto lo tenemos allí en Lucas. Acompáñame, por favor, capítulo 17, verso 5 en adelante. En este capítulo 5, Reina Valera 60, hay un subtítulo, y en tu Biblia, o en la Biblia que tienes en tus manos, dice, aumentanos la fe. ¿Qué le dijeron los discípulos? Aumentanos la fe. Porque la fe es como una semilla ¿de qué? De mostaza, pequeñita. Esa semilla la estás recibiendo en este momento al escuchar la palabra de Dios. Ahora, ¿qué haces tú con esa semillita? Es tu problema, no es de Dios, ni mío, ni de la iglesia. Porque ya la recibiste. ¿Qué haces con esa palabra? Es un problema tuyo. Es una responsabilidad de todos. ¿Qué hacemos con esa semillita? O la hacemos germinar, que crezca, o se pudre, se pierde y se va. Amén. Entonces, cuando Dios suelta una palabra, tenemos que tener un corazón preparado para que ese corazón, que es el símbolo de la buena tierra, reciba esa palabra y comience a germinar. Gloria a Dios. Y cuando tú plantaste algo, yo no sé si en un momento dado tú sembraste, tuviste alguna chacra, pusiste un árbol. ¿Cuántos aquí? A ver. Gloria a Dios. Los demás, ¿qué hicieron? Nada. Decirle al que está al lado, hace algo, hermano. Tienes que hacer algo. Con mi esposa nos sentimos como realizados. Según los dichos filosóficos, dice que para sentirse realizado hay que tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. ¿Qué es lo que te falta a vos? Todo. No hiciste nada. Mira que ya pasaste los 30 hace rato. No importa, dicen algunos, yo soy como el Malbec, mientras más viejo, más. No, tienes que hacer algo. Romina le falta escribir un libro. Ya va a venir, ya va a venir. A vos te falta plantar un árbol. Planté a una novia, la dejé yo. No se trata de eso. Se trata de plantar un arbolito. Dejaste plantado a alguien por ahí. Entonces, tienes que hacer algo. O sea, tenés que producir. No, a mí me gusta consumir, pastor. Ya estoy pensando qué como al mediodía. Tallarini, asado, capelletti, ravioli, agnoletti, no sé. Bueno, y todos los etis juntos. Tú tienes que producir. Es bueno consumir. Ayudamos al mercado, pero tienes que producir también. Amén. La palabra viene entonces como un granito de mostaza. Dijeron los apóstoles al Señor. ¿Qué le dijeron? Aumentanos la fe. Verso 5, el anterior, por favor. Aumentanos la fe. ¿Qué querían los discípulos? Un aumento. Acá somos buenos para pedir aumento de sueldo, pero tenemos que aumentar la fe.
Porque de vano sea que ganes 300, 400, 500 si no eres una mujer de fe, si no sos un hombre de fe. ¿Sabés dónde terminan esos 500.000, 600.000? En la nada. Por mala administración. Cuando está la bendición de Dios, puede ser que ganes menos que eso, pero sos una persona de fe. Y la persona de fe hace que eso se estire y ese salario alcance. ¿Por qué? Porque está la bendición de Dios ahí. Y vemos la multiplicación de Dios. Wow. Hace muchos años teníamos una garrafa chiquita, esa de 10 kilos, y cocinábamos. Teníamos una bebé que comía, comía como niña prestada. Había que hacerle leche, papilla, verdura, ¿no es cierto?, cosita pisada. Bueno, la usábamos también para la ducha, una garrafita que se iba terminando. Y nosotros con Noemí ya teníamos los bolsillos secos. No había ni pelusa en los bolsillos, imagínense. Entonces, ¿qué hicimos? Tuvimos que echar mano de la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Antes de pedir aumento de plata, mi hermano, pedí aumento de fe. Para que te alcance eso y mucho más. Si sos fiel en lo poquito, Dios te llevará a lo mucho. Escrito está. Y resulta que orábamos con Noemí. Señor, éramos empleados públicos, ¿no? Ella trabajaba en un sanatorio, yo enfermero, en un hospital. Y no llegaba el salario, no llegaba, y el gas se iba terminando. Vivíamos a 10, 12 kilómetros de la ciudad, en un pueblito, y orábamos. Y la poníamos la garrafita de costado. Y le hacíamos cariño. Y le dábamos unos besitos. Por favor, no te termines ahora. La poníamos del otro lado. Ya no sabíamos, la garrafa si hubiera hablado, hubiera dicho, por favor, ya me tienen hasta acá. La poníamos boca abajo, porque nos habían dicho que poniéndola boca abajo, ¿no es cierto?, todo el gas se iba hasta la última gotita, ¿no es cierto? ¿Puede creer usted que alcanzó por 4 o 5 días, hermano? No faltó, porque había fe, había oración. Conoce Dios la necesidad, pero Él quiere activar tu fe. Cuando fuimos a cobrar, quisimos encender la cocina y la garrafa se terminó. Dios es bueno, ¿eh? Le damos un aplauso a Él. Amén. Dios es bueno. Cuando los discípulos le dijeron, aumentanos la fe, y ahora avanzamos más rápido, entonces el Señor dijo, sí. ¿Qué dijo Dios? Sí. Pero si tuvieras fe como un grano de mostaza, podría decir a este sicómoro, un gran árbol de la época, desarráigate y plántate en el medio del mar, y ese sicómoro obedecerá. Verso 7. ¿Quién de vosotros, hablando de los deberes del siervo, como dice la Biblia escrita, ¿no es cierto? ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta el ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate tranquilo a la mesa? Verso 8, ¿no le dice más bien, prepárame la cena, cíñete, sírveme hasta que yo haya comido y bebido, y después de esto come y bebes tú? ¿Acaso da gracias el siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no, dijo. Así también vosotros. ¿Lo lee conmigo? Cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, decid, 2 puntos, siervo inútiles somos,
pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Amén, eso hicimos. Yo creo que estos títulos de nobleza nadie lo quiere. Todos quieren ser líderes. ¿Se diste cuenta? Líder de joven, líder de esto, líder de aquello, líder de acá, líder de allá, pastor, apóstol, profeta, maestro. Pero nadie quiere ser siervo inútil. ¿Te diste cuenta? Nadie quiere ese título. Pero Jesús, bajándole el copete a unos, y hoy lo sigue haciendo Dios, porque Él es especialista en bajar los humos, esos aires de grandeza. Dios sabe cómo hacerlo. Cuando hayáis hecho todo, decid, siervo, inútiles somos. Simplemente hicimos lo que debíamos hacer. Amén. Entonces, este mensaje expositivo te está mostrando todo. Número 1, el creer ocupa un lugar muy importante en la vida de los pueblos. Todos los pueblos, hermano, debieran creer, porque sin fe no se puede vivir. Hasta el más grande de los materialistas, hasta la persona más importante de cada pueblo, en algún momento necesita ese estímulo de fe. Cuando todo se le termina, cuando se acaban los recursos, cuando desaparecen los mejores amigos, las cuñas o aquel que lo va a ayudar, hermano, necesita fe. Entonces, sin fe no se puede vivir. ¿Por qué? Porque la fe, mi hermano, nos da sentido de dirección. Diga, la fe me da sentido, la siguiente, de dirección. La fe me da sentido de futuro. La fe nos da esperanza a todos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! La fe en el ser humano le da dirección. ¿Te diste cuenta que hay personas que no tienen un norte definido? No saben dónde están parados ni a dónde quieren llegar. Tú les preguntas, ¿y qué vas a hacer? No sé, vamos a ver. No tienen sentido de dirección. Muchos no tienen un sentido de futuro. Otros, hermanos, no tienen esperanza ni para ellos, mucho menos para los demás. Porque hay un principio que se va llevando a cabo permanente. Lo que tengo es lo que te doy. Entonces, para dar a otros tenemos que recibir primero. Número 2, sabiendo esto, Jesús de Nazaret llamó al mundo a vivir con fe. En el texto que hoy nos ocupa, Jesús nos exhorta a la fe. Leíamos recién el 5 y el 6, ¿no es cierto?, donde los discípulos dijeron, Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este árbol, desarráigate y plántate en el mar. Número 3, esa porción bíblica que estamos recibiendo en este día es una gran bendición. Diga amén. Como todas las demás, hay que interpretarla en su contexto. Jesús llamó a sus discípulos a 3 cosas importantes. La iglesia ha sido llamada hoy a ejercer 3 principios tremendos. No son fáciles. Primero, resistir el pecado. Luego, proteger a los más débiles. En tercer lugar, perdonar a quienes nos hacen daño. Fácil decirlo, difícil practicarlo, pero no imposible. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la porción bíblica de hoy es el granito de mostaza que nos ayudará
Amén. A crecer. Esta semillita de mostaza, una vez que germinó, pasa a ser un árbol tan grande, pero tan grande, que aún los aves hacen nidos en esas ramas. Pasa a ser como un árbol más grande que un fresno americano. Y es una pequeña semillita, como la cabeza de un alfiler. Cuando muchos te menoscaben, cuando muchos te menosprecien, tú tienes que decirle: espera un poquito, todavía falta el proceso. Mírame ahora, porque después no me vas a conocer. Amén. Muchos van a especular diciendo: ¿y cuándo Dios te va a bendecir? ¿Y cuándo esto? ¿Y cuándo el otro? No es que tenés un Dios tan grande, no es que ahí. Espera un poquito. Es cuestión de tiempo. Amén. Es cuestión de tiempo. Un día creo que se lo dije a mi hija y Dios revirtió todo, porque éramos de los más humildes en toda nuestra familia. Pero Dios dio vuelta a todo. Dios dio vuelta a todo. Qué tremendo, ¿no? Ese es Dios. Es cuestión de tiempo. Entonces, cuando tú recibes esa semilla y comienza a germinar, al practicar esos principios, Dios va a bendecir de una manera impresionante. Resistir el pecado, proteger a los más débiles, perdonar a quienes nos hacen daño. Número 4, por último, el pedido de los discípulos fue: aumenta la fe, Señor. Parece difícil de entender. Ellos querían un size, ¿no es cierto?, un talle más grande. No se puede dar una tonelada de fe. La fe hay que hacerla crecer. ¿Cómo entiende usted a estos discípulos diciéndole: Señor, aumentanos la fe? Aumentanos. Y habían escuchado a Jesús por 3 años. Tenían al mejor maestro. Tenían al hacedor de los milagros. Imagínate qué privilegio tener a Jesús como líder del equipo, cosa que otro no lo tuvo, pero ellos tuvieron al más grande y asimismo pidieron: Señor, aumentanos la fe. ¿Por qué? Porque ellos sabían, y hoy nosotros sabemos, a través de la Escritura, a través del conocimiento de la palabra, que para vivir con provecho en este mundo, número 2, para poder proteger al más débil, número 3, para poder perdonar a quienes nos ofenden, necesitamos, ¿qué cosa? Fe. Amén. La siguiente, por favor, vamos rápido. Entonces necesitamos esa fe. Necesitamos. Si queremos el favor de Dios en este mundo, si anhelamos proteger a los más débiles y perdonar a quienes te ofenden o nos ofenden, necesitamos fe. Necesitamos fe. Vamos por último al libro de Romanos 4:17. 4:17 es un capítulo especial. Como está escrito, dice, entre paréntesis: te he puesto por padre de mucha gente. ¿Delante de quién? De Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. ¿Cuánto lo creen? Y llama las cosas que no son como si ya fuesen. Gloria a Dios. Entonces, ese es nuestro papá. Ese es nuestro maestro.
¿Qué debe hacer el discípulo? ¿Qué debe hacer el alumno? ¿Qué debe hacer el creyente? Por lo menos de esta casa, es hacer lo que papá hace. Amén. Llamar las cosas que no son como si ya fuesen hechos. Muchos te van a tildar de loco, muchos te van a decir, ahí ya está, te echaron a perder el cerebro, ese pastor es el culpable, ¿no es cierto? Pero tú lo que haces y yo lo que hago es obedecer a lo que está escrito. Amén. Llamar las cosas que no son como si ya fuesen hechas, como si ya Dios lo hubiera hecho. Amén. Dale gracias a Dios. Y en este día, en esta mañana, hermano, solo basta un poco de fe para hacer grandes cosas en Dios. Solo falta un poco de fe. Esta mañana Dios me levantó con ese pensamiento y esa palabra. Tú tienes que reunirte con gente de visión, de fe y de acción. Ya no estés rodeado de gente floja, vaga, piquetera, ¿no es cierto?, que hace lío por todas partes. Tú tienes que estar rodeado de gente de visión, fe y acción. Tienes que estar rodeado de ese tipo de personas para estimularte, para decir, che, tenés potencial, sí, vamos. Ayer anduvimos con los chicos haciendo trabajos acá en la iglesia, después fuimos a la Mega, ¿no es cierto? Allí nos reunimos con los hermanos y pasamos por un lugar y uno de ellos tenía hambre. Y bueno, no teníamos la fe de Cristo para convertir el pan y los peces. Entonces nos paramos en un lugar donde vendían empanadas fritas, ¿no? Ricas, ¿no? Espectaculares. Yo no sé con qué aceite estaba hecho, si aceite supermóvil, HD, ¿no es cierto? Estaba bastante oscurón el aceite, ¿no es cierto? Yo dije, ¿será el aceite que le echaron a la camioneta? HD, suplemento 1, no sé, bueno, 1540, no sé. ¿No? Pero estaban riquísimas. Y era un hermano, ¿no? Con su delantal ahí, Jesucristo el Señor, no sé cuánto. Y dice, pastor, qué bueno que llegó usted, gloria a Dios. Y estaba ahí, estaba frío, eran como casi las 2 de la tarde, y estaba fritando ahí las empanadas. Y había cola esperando, así que tuve que esperar también como corresponde. No por ser pastor te van a atender antes, cuidado. Entonces allí, bueno, salimos, hermano, y antes de salir le dije, mira, yo voy a sembrar. Me querían dar el cambio, digo, voy a sembrar en este proyecto, en este desarrollo. Cuando cumples el sueño de otro, Dios va a cumplir los tuyos. Cuando tu fe, hermano, se ponga en acción, gloria a Dios, Dios va a prosperar y bendecir. Entonces lo que sepas hacer, hermano, ponerlo en práctica. ¿Qué es el talento? ¿Cuál es el talento que tú tienes? ¿Eres bueno para los negocios? ¿Eres bueno para el comercio? ¿Eres bueno para esto, para aquello? Entonces, con lo que tú tienes, con eso, empieza. Amén. Cuando Dios saca al pueblo de Egipto de esa esclavitud, encima el predicador era tartamudo. Es tremendo. No había otro, ¿no es cierto? Encontró a Moisés, tartamudo. Imagínense usted, ¿cómo iba a predicar? Pero él que tenía una vara seca de madera, ¿no es cierto? Le sirvió de báculo, le sirvió para sostenerse, caminando en el desierto, en la arena. Entonces le dijo Dios a Moisés, ¿qué tienes en tu mano, Moisés? Una vara seca. Con esto. Y Dios quizás habrá dicho, Moisés, encima que soy tartamudo, yo voy a luchar contra un faraón, con todo el ejército, con un palo seco. No tiene sentido. Dios hace cosas a veces que no tienen sentido. No cabe en la lógica humana, pero Dios lo va a hacer. Si en esta mañana tienes proyectos grandes, si en esta mañana tienes sueños mayores, con lo que tienes, comienza, hermano, en el nombre de Jesús.